Ya, ¿ven mi pantalla, jóvenes? Sí, doctor, sí se puede ver. Bien, chicos. Revisaremos un nuevo sector de nuestra economía desde el punto de vista óseo, es en relación al miembro superior o a los dos miembros superiores. Hasta la reunión pasada hemos revisado ya todo lo que es el esqueleto axil y hoy empezamos a revisar el esqueleto apendicular. Entonces, todo esto, chicos, lo que estoy precisando ya ha sido revisado. Y lo que vamos a empezar a revisar hoy día es estos dos huesitos, clavículas, omóplato, como los dos huesos conformantes de la primera región de los miembros superiores, hombro. La siguiente región solamente hay un solo hueso, que es brazo, donde está el húmero. Tercera región, antebrazo, donde hay dos huesos, uno medial y otro lateral. Medialmente el cubital o hueso ulnar y lateralmente el radio. Y finalmente el cuarto sector del esqueleto del miembro superior, la mano, que tiene a su vez tres regiones, la región carpiana, metacarpiana y la región falángica. Entonces, ahora, de esto específicamente lo que vamos a revisar hoy día es huesos del hombro, brazo y antebrazo. Es una vista posterior. Y ahí tienen en mayor imagen lo que vamos a revisar hoy día. Clavícula en toda su longitud. Omóplato, un hueso totalmente diferente al que acabo de mencionar, es la clavícula. Los dos huesos, vuelvo a repetir, de la primera región, hombro. Le sigue el brazo con un solo hueso, húmero. Tanto la epífisis distal del húmero como la epífisis proximal de los dos huesos siguientes que conforman el antebrazo conforman la articulación del codo. Tercera región que vamos a revisar, lateralmente el radio, medialmente el hueso ulnar o cubital. Y aquí está la última región que es materia de la siguiente clase. Aquí, este sector nuestro está en posición anatómica. Significa esto que estamos viendo el aspecto más anterior de la clavícula, igualmente del omóplato y los demás huesos. Ahora, a este sector del hombro en general también recibe la denominación de cintura escapular. Vuelvo a repetir, esta es una vista anterior y se los muestro así con calma para que ustedes vean cómo es los detalles anatómicos desde ahora, la forma, qué superficies son identificables y poder reconocer si es un omóplato izquierdo o derecho. Y ahora viene las mismas estructuras, pero en una vista posterior. Obvio que sigue siendo clavícula. Esta es la superficie posterior o cara posterior de la escápula u omóplato. Igual de los tres siguientes huesos en las dos siguientes regiones. Primer hueso que vamos a revisar, clavícula. Y específicamente este es un esquema representativo de la clavícula del lado derecho. O sea, aquí está en posición anatómica. ¿Qué tipo de hueso es? La mayoría de textos lo describe como un hueso plano, pero haciendo la aclaración de que en su tercio interno es más o menos de un aspecto cilíndrico y después sí sufre el aplanamiento en sentido de superior a inferior y por tanto la
configuración de la superficie de este hueso cambia en este sector. Entonces, es un hueso largo con características de plano en algún sector. Significa eso entonces que tiene tejido esponjoso en algún trayecto de la longitud del hueso. En cuanto a la forma, se dice que tiene más o menos la forma de una S itálica, pero una S itálica en posición horizontal. La otra forma, como lo describen, es que esto es medial, por si acaso, del lado derecho, y esto es lateral. La otra forma, como se describe en el aspecto general de este hueso, es que tiene una convexidad anteromedial y concavidad posterolateral. ¿Qué estoy comentando con esto? Que definitivamente este sector de la clavícula es más anterior, pegado al esternón, y esto se va, como se dice, hacia atrás, pero lateralmente. O sea, tiene diferente plano de ubicación. Esto es anterior o anteromedial, y esta extremidad de la clavícula es posterolateral. O la otra forma, para que entiendan, si acá consideramos a la columna vertebral y aquí el esternón está alejado de la columna vertebral. Y si seguimos el mismo plano en dirección de esta extremidad de la clavícula, es como si estuviese a la misma altura de la columna vertebral. Después de este panorama general de la clavícula, tiene, como ustedes ven, dos extremos. Un extremo que tiene características diferentes a este que lo encerrado en círculo y al del otro lado. Y la posición también es diferente. Entonces, por tanto, a esto se llama la extremidad esternal o medial. Esternal es con S, por si acaso, no con X, ¿no? Y la otra extremidad lateral es la extremidad acromial. Entonces, lateral o acromial. Ahora, ¿por qué recibe la denominación así de esternal? Porque acá tiene una superficie articular con diferentes características. Uno puede ser cuadrilátero, redondo, terminar en doble superficie o solamente una superficie cuadrangular, como aquí más o menos está esbozado. Ahí puede tener variaciones anatómicas. Entonces, esas son las características que tiene esta extremidad de la clavícula. Lo que estoy comentando también es válido para el lado izquierdo. Luego, en la otra extremidad, tiene características totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque el hueso aquí ya es aplanado y aquí es mucho más aplanado. Y aparte de ser aplanado, termina en una convexidad lateral de aspecto no uniforme. Entonces, ahí las dos extremidades. Y si al inicio les dije que tiene características de plano, pues entonces, ¿de qué hablamos? De una cara superior, la que estoy precisando ahí. Obvio, lo inverso, lo que no se ve, es la cara inferior, que está representado en este otro esquema. Ustedes a priori están estableciendo ya las diferencias que tienen ambas caras. Si tiene caras, pues también tiene bordes. Borde anterior, es lo mismo que este de acá. Y este es el borde posterior, que también está representado en la posición anatómica que tiene el mismo hueso. Ahí las partes generales de la clavícula. Extremidad external con las características que les he comentado. Y esta es la extremidad acromial o lateral, porque la otra superficie articular que le va a corresponder a este sector de la clavícula es el acromion. Es un sector que tiene el hueso escápula u omóplato. Ahora, la cara superior no hay mayor detalle. Solamente, como después vamos a ver, hay superficies de inserción de inicio o de término de algunos músculos. Aquí, por ejemplo, pegadas a la superficie articular
y en relación al borde posterior de la clavícula va a estar superficies de inserción del esternocleidomastoide y específicamente la parte cleidal de este músculo y la parte de inserción del músculo esternocleidoideo, perdón. Mientras que en la cara inferior sí tiene detalles anatómicos precisos que tiene este hueso. Medialmente, por ejemplo, existe como una especie de protuberancia, pero con excavación central, y justamente esa superficie ósea es para la inserción del ligamento costoclavicular. Nos vamos lateralmente al hueso siguiendo la cara inferior y ¿qué vemos? Un surco. Y este surco es para la inserción del músculo subclavio. Lateralmente, pegado al borde posterior y una orientación al borde anterior y pegándose a la superficie acromial, hay dos tubérculos. El conoide y el trapezoide más lateralmente. Y estos dos tubérculos son para las inserciones de tendones que hay a este nivel, que lo describiremos más adelante. Y en la cara superior, como les vuelvo a repetir y lo vamos a ver mejor en otro esquema, hay zonas de inserción de dos músculos que dan forma al hombro, que es el músculo deltoides y al músculo trapezoides. Y aquí están firmes. Bien digo, sigue siendo la cara superior y esta es la cara inferior. Y el esquema esto es para poder establecer ya en ustedes las zonas de inserción, en este caso del esternocleidomastoideo, específicamente, vuelvo a repetir, la porción cleidal. En su borde anterior va a estar parte de la superficie de inserción del pectoral mayor. En esta superficie la inserción del músculo del vientre posterior del homoyoideo. En el vértice mismo de lo que es caja torácica vamos a encontrar a este nivel como relación anatómica importante el vértice pulmonar, zona de inserción del músculo trapecio en el borde posterior, parte de inserción del músculo deltoides y en la región o en la cara inferior, para destacar nuevamente que la zona de inserción del músculo o del ligamento costoclavicular, el músculo subclavio y los dos tubérculos para los ligamentos de la misma denominación, conoide y trapezoide. Entonces ahí los detalles anatómicos de este primer hueso conformante del hombro. Ustedes acá vieron las dos clavículas, ¿cierto? Pero puede existir circunstancias en que la persona o el niño o el recién nacido tenga agenesia de las dos clavículas. Y la consecuencia de ello es esto, ¿no? Como si los dos hombros no tuviesen la estabilidad, la ubicación normal en relación a la caja torácica, porque no tiene elemento óseo que lo lleve hacia atrás. Entonces, los hombros como que se pegan hacia adelante. Siguiente hueso en la región del hombro, la escápula. ¿Qué tipo de hueso es? A ver quién me responde. Es un hueso triangular, doctor. ¿Quién habló? Milagros, doctor. Milagros. Milagros, eleva tu volumen, por favor, que no se te escucha bien. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Ahora sí, pues Milagros, ahora sí parece que has tomado desayuno, que es elemento joven y todo lo demás, ya. ¿Qué tipo de hueso es? Triangular. Triangular. A ver, te lo acepto. ¿En qué otra forma de clasificar entraría este hueso?
Sería un hueso plano, doctor. ¿Quién habló? Aranza. Aranza, muy bien. Sí, es un hueso plano, jóvenes. Es un hueso plano que obvio, y después, producto de ser plano, sí tiene el aspecto de triangular, Milagros Nagaru. Entonces, al ser hueso plano, ahí sí, hablamos de caras y de bordes. Y la forma que tiene, sí es triangular. Y si es triangular, entonces, ¿qué describimos en este hueso? Cara anterior o superficie anterior, o aquella que está en relación con los arcos costales directamente, y obvio la masa muscular que hay en esa zona. Lo que no se ve es la cara posterior. Luego, si es un hueso plano, tiene bordes. ¿Este qué borde será? Milagros. ¿O es? Por eso El les borde mostré medial. borde El borde medial. medial. Si es el borde medial, jóvenes, porque está próximo a la línea media de nosotros. Y aquí en la escápula y todo el resto de la configuración, o sea que estamos viendo en el esquema, está en posición anatómica. Entonces, este es el borde medial o espinal. Y espinal porque, digamos, la otra referencia que se utiliza para denominar este borde son las apófisis espinosas de las vértebras que están a ese nivel de la columna. Y se dice que más o menos está a unos 6 o 7 centímetros de las espinas dorsales. Si tiene un borde medial o interno o espinal, tendrá pues un borde, Milagros, Lateral. lateral, ¿no es cierto? Un borde lateral. Es diferente ambos bordes y esto, como algunos dicen, enteramente vertical y otro dice solamente es vertical los 2/3 inferiores y después cambia de orientación como si estuviese, digan, perdón, borde, bien digo, es vertical y después cambia de dirección más o menos en la unión de los 2/3 inferiores con el tercio superior para ponerse ligeramente lateral. Esto sí es oblicuo. Y en cuanto a la configuración de estos bordes, esto es más delgado y esto es más rugoso. Algunos describen como dos crestas que tiene, una anterior y la otra posterior, en el centro un ligero surco. Y justamente para eso, ¿para qué? Para dar inserción muscular. Esta cara es anterior, la otra denominación es fosa subescapular. Ya le estoy dando nombre. Y la característica de esta fosa subescapular es de que es de concavidad anterior y tiene como una especie de dos crestas que se dirigen de abajo hacia arriba y de medial a lateral con la intención de dar superficie de inserción al músculo de la misma denominación. Entonces, dos bordes, medial, lateral, y aquí está el borde superior, inclinado de arriba hacia abajo y de medial a lateral. Y que este borde no es uniforme en toda su longitud, sino que cuando ya está próximo a la extremidad lateral de este borde, ¿qué pasa? Tiene una escotadura. Y después de esa escotadura le continúa esta formación ósea en el borde superior de la escápula que recibe la denominación de la apófisis o proceso coracoideo, diferente a coronoideo. Entonces, vuelvo a repetir, cara anterior o costal, borde medial o espinal, borde superior, borde lateral, y si tiene bordes, pues forma ángulos. La unión del borde medial con el borde superior forma el ángulo superior. Y este ángulo superior más o menos coincide, si trasladamos la topografía con la caja torácica, coincide con el primer espacio intercostal. Y en cuanto al ángulo inferior, obvio, eso está orientado hacia abajo y más o menos coincide con el octavo arco costal. ¿Y qué ángulo falta identificar? Jóvenes. El inferior. Interior. Este es el ángulo inferior, pues Milagros.
Les he dicho ángulo superior, ángulo inferior. ¿Y qué ángulo falta identificar? Anterior. Claro, este es el ángulo anterior. ¿Y por qué le darán la denominación de ángulo anterior? ¿Y por qué no ángulo lateral? A ver, mientras, ¿quién habló? ¿Quién dijo anterior? Caroline Cantú. No le he escuchado bien. Caroline Cantú. Señorita Cantú, es lo que logré escuchar. Bueno, mientras usted va pensando, yo voy a hacer la descripción de algunas detalles que desde ahora deben saber de este borde y de este ángulo. En esta fosa ya se los comenté, el músculo subescapular. A nivel de este ángulo, constituye superficie de inserción del músculo, como el nombre lo dice, ángulo, angular de la escápula o elevador de la escápula. Inserción de inicio. Luego, el ángulo inferior y parte del sector inferior del borde medial o espinal constituyen superficie de inserción del músculo redondo mayor, del serrato mayor y del dorsal ancho. ¿Listo, jóvenes? Ahora, ¿por qué es anterior esto, señorita Cantú, que no logré escuchar su nombre? Rapidito. Porque está en la parte anterior del Eh, escápulo. bueno, buena deducción, ¿no? Sí, jóvenes, la orientación en sí que tiene la clavícula no es totalmente plana en la región posterior de la caja torácica. Plano, uno, porque tiene la concavidad, y además, ¿por qué? Porque esto está, digamos, más pegado a la columna, y por tanto es más posterior. Y esta superficie de la escápula como que se viene hacia adelante. Entonces, por eso algunos le dan la denominación de ángulo anterior. Pero realmente de superficie de ángulo no tiene ángulos, jóvenes. Por eso es que la descripción adecuada, aunque varios textos hablan de ángulo anterior, pero vuelvo a repetir, no hay una estructura definida de ángulo como ustedes están viendo del inferior y del superior. Es reemplazado. ¿Por quién? Por la cavidad glenoidea que tiene la escápula a este nivel. O sea, la superficie articular que se va a corresponder con la superficie articular que tiene la cabeza del húmero. ¿Listo, jóvenes? Entonces ahí, bordes, ángulos y ya la cara anterior, costal o subescapular. ¿Qué hay en el mismo hueso? En el mismo hueso, en su cara posterior y en su borde lateral, o sea, esta zona, jóvenes, donde está la superficie articular. Uno. Primero, que digamos, si consideramos toda esta fosa de la longitud de la subescapular, aquí la cara posterior está dividida. ¿Y quién constituye el elemento óseo anatómico de división de esta cara posterior de la escápula? Esta pronunciación ósea, jóvenes, y que es perfectamente evidenciable en nosotros, es la espina de la escápula. Entonces, y más o menos, ¿a qué longitud del hueso, fundamentalmente en el borde medial, se encuentra? Se origina, dicen, en la unión de los dos tercios inferiores con el tercio superior, con una ligera elevación, pero que después esta misma se hace más pronunciada cuando se dirige posteriormente y lateralmente.
Y ustedes ven además que este borde, ahí ya estoy comentando algo de los detalles anatómicos de esta espina, no es cortante, sino es así, romo e ligeramente irregular. Y por tanto, tiene un borde superior y un borde inferior. Hasta ahí dejamos los detalles anatómicos para después escribirlos con más calma. ¿Y qué hace la presencia de esta espina en esta cara posterior? Divide a esta superficie posterior en una fosa supraespinosa y la que está por debajo infraespinosa. Pero que la base de implantación de esta espina no es en toda la longitud de la cara posterior. Acá existe una muesca de separación como ustedes la están viendo acá. Hay un espacio. Y ese espacio permite la comunicación entre la fosa supra e infraespinosa. Pero eso no es una comunicación para que, digamos, el músculo se desplace, sino para que por ahí transcurren estructura neurovascular. Ahora, este es el inicio de lo que es la espina de la escápula y este es lo más pronunciado, lo más notorio, que es el acromion. Y si ustedes recuerdan, cuando hemos revisado el anterior hueso clavícula, su extremidad lateral recibe la denominación de acromion, pues entonces la superficie articular para esa extremidad de la clavícula va a estar aquí y formar la articulación acromioclavicular. Y en el borde lateral que hay, miren, más delgado, pronunciado en su borde inferior, otra vez se abre aquí. Lo que destaca es esto, jóvenes. La cavidad glenoidea que tiene en ese borde lateral o ángulo anterior la escápula. Y esto es la apófisis o proceso coracoideo, que es esto mismo de acá, en el borde superior, y esto que apenas se ve por la posición es la escotadura escapular. Entonces, apófisis coracoides es diferente que acromio. Ahora, esta superficie, jóvenes, igual tiene impresiones alargadas de abajo hacia arriba y de medial a lateral para también dar inserción muscular a otro músculo, el infraespinoso, y acá arriba al supraespinoso, que prácticamente ocupan esas dos fosas. ¿Qué otros detalles tiene esta espina? Porque las fosas infra y supra ya las he comentado. Esta espina, por las características de forma que tiene, se le describe las siguientes partes. Dos caras. Una cara superior y una cara inferior. Estamos describiendo las características de la espina de la escápula, jóvenes. Luego, la cara superior de esta espina es ligeramente excavada para justamente dar zona de inserción al músculo supraespinoso, mientras que la otra cara inferior es aplanada, diferente. De bordes. Este es el borde netamente posterior, con su labio superior y labio inferior. ¿No es cierto? Tiene un borde anterior, sí, y ese borde anterior es el que les sirve como estructura ósea de implantación, digamos, en esta cara posterior. Y el otro borde que tiene bastante pronunciado es el borde externo. Y que justamente en ese borde externo está el acromion. Y en su zona más anterior del acromion es como si se dijese así. De posterior se hace marcadamente lateral y después regresa ligeramente medial. ¿Para qué? Ahí va a estar la superficie articular para la extremidad acromial
de la clavícula. Ahora, por la configuración que tiene este acromio aplanado en el sentido superior o inferior, tiene una cara superior y la que está hacia abajo mirando hacia la cabeza o a la articulación escapulohumeral es la cara inferior. Tiene un borde externo, ¿no es cierto?, donde va a constituir zona de inserción muscular, y el borde interno, donde, les vuelvo a repetir, está la superficie articular para la extremidad de la clavícula a ese nivel. ¿Listo, jóvenes? Aquí está representada esa escotadura o ese espacio de comunicación que deja esta espina de la escápula para la fosa infraespinosa y la supraespinosa, que es diferente, jóvenes, que la escotadura supraescapular. Ahora, que tenga relación esta escotadura con esta ventana que tiene la espina, sí, jóvenes, porque primeramente transcurre la misma estructura neurovascular por acá, da sus ramas y después desciende hacia la fosa infraespinosa. Ahí los detalles anatómicos, jóvenes, de inserciones musculares de estos sectores que hemos comentado. En la fosa supra, el músculo de la misma denominación. En la infra, igual. Pero donde hay estos superficies diferentes es aquí, en el ángulo y parte de lo que es el sector superior del borde espinal de la escápula para la inserción del músculo elevador de la escápula o angular del omóplato. Más o menos a la altura donde se inicia esta superficie triangular que tiene la espina, que es así lisa justamente para el deslizamiento de tendones que hay en esta región y facilitar su trabajo, está la inserción de qué músculos, del romboides menor y más hacia abajo el romboides mayor. En el mismo vértice vamos a encontrar parte del músculo dorsal ancho, del redondo mayor, del redondo menor, y aquí la inserción de la porción larga del tríceps, músculo único que está en la región posterior del brazo. Y en la espina, borde posterior y lateral y algo de anterior de la espina de la escápula, que va a mostrar la zona de inserción del músculo deltoides y que cuya inserción de término va a estar aquí en otra superficie ósea, pero ya de otro hueso, del húmero. Y en su cara superior y labio superior de la espina, incluyendo a la clavícula, que ya se los mostré, ahí está, en la cara superior de la clavícula, así. Esa es la superficie de inserción de término del músculo trapecio, que tiene 3 zonas, ¿no?, de inserción: escapular, clavicular. Eso en la cara posterior. Y en la cara anterior de la escápula, ya les comenté, es el músculo subescapular, y en su borde espinal o medial, predominantemente el músculo serrato anterior. Bien. Ahí en la apófisis coracoides, o bien, jóvenes, va a estar la inserción de inicio de 2 músculos. El músculo coracobraquial, porque se inicia en la apófisis coracoides, y la inserción de inicio de la cabeza corta del bíceps en esta extremidad que tiene el acromio. Y después esta cabeza corta se junta con la cabeza larga y realmente forman el cuerpo del bíceps. Pues hasta ahí, jóvenes, escápula. Ahora, ¿es factible hacer el estudio de estos 2 huesos? Ya creo que en algún momento les comenté, sí. Y un primer procedimiento de ayuda diagnóstica que se utiliza es esto que se llama radiografía. Están viendo ustedes ahí la clavícula, y de la clavícula, ¿qué extremidad es esta, señorita Cantú?
la extremidad acromial. La extremidad acromial, obvio, este es el acromio, lo forman. O sea, ahí se está viendo la articulación acromio-clavicular. ¿Qué es esto? Este hueso que está hacia atrás luz ahí. Bueno, lo están viendo ahí, que es el proceso apófisis coracoidea. Esta muesca que ustedes ven ahí es la cavidad glenoidea que tiene en el ángulo anterior, así reemplazándolo la escápula. Y aquí estamos viendo ya el otro hueso que a continuación vamos a revisar, que es el húmero. Y ahí está el húmero, jóvenes. ¿Húmero de qué lado es? Tremendo que les he puesto ahí. Húmero derecho para que ustedes lo vayan identificando, jóvenes. Todo en posición anatómica y no solamente para esto de la revisión, sino ustedes cuando tengan el preparado anatómico, esquemas en diferentes formas, 3D o no 3D, en posición anatómica. Entonces, esto es el húmero, parte conformante de la segunda región del miembro superior, brazo. ¿Qué tipo de hueso es esto, Nagaru? Es un hueso largo. Es un hueso largo. ¿Qué partes gruesas se describen en un hueso largo, Nagaru? Las epífisis y las diáfisis. La epífisis y las Las diáfisis. epífisis y No, las perdón. La epífisis y las diáfisis. Ah, me encantó. La epífisis y las diáfisis. A ver. No, espera, me confundí, perdón. El cuerpo es la diáfisis y los extremos serían las epífisis. Ahora sí, pues Nagaru, estabas Sí. media deslúcida. Ya, sí, jóvenes. Cuerpo o diáfisis y epífisis o extremos del hueso largo. En este caso, ya aplicando esto al húmero, esta es la epífisis proximal y esta es la epífisis distal. Ahí el hueso está en posición anatómica, jóvenes. Ahora, ¿qué disposición, qué dirección tiene el hueso? Es de arriba hacia abajo, pero es de lateral a medial. Aquí como que lo han movilizado así para poderlo revisar bien la estructura, pero es así. De superior a inferior y de lateral a medial. Si nos pongan ustedes en posición anatómica, pues jóvenes, y cómo ustedes van a evidenciar ahí la posición que tiene el hueso en comparación con el plano medio de nosotros. Describiremos primeramente el cuerpo, lo que está remarcadito ahí así. ¿Qué forma tiene el cuerpo? Algunos dicen el tercio superior, otros dicen por encima del agujero nutricio, que más o menos coincide con la mitad, otros dicen de la unión de los dos tercios inferiores con el tercio superior, porque la posición del agujero nutricio es variable. La forma del hueso, estamos hablando de la diáfisis o cuerpo, jóvenes, es casi de un aspecto cilíndrico. Por tanto, ahí no puede hablarse de caras. Pero sí, digamos, cuando ya el hueso desciende, ya uno dice en su mitad inferior, otro dice en sus 2/3 inferiores, ¿qué pasa? El hueso ya adopta una forma de prisma triangular, como se observa aquí en el esquema. Entonces, cuando adopta esta forma, esta superficie de la diáfisis humeral, en el hueso, en este sector del hueso puede hablarse o se habla de, para su descripción, de caras y de bordes. Entonces acá tenemos la cara o superficie interna, cara o superficie externa, y yo la hacia atrás, la posterior, que después lo revisamos. Y si tiene caras, pues habrá borde, Nagaru, Lateral. lateral o externo. Sigue. El interno o medial. Interno o medial. Y
El anterior. Anterior. Entonces, esos bordes son los que permiten identificar lo que primero hemos comentado de caras. Ahora, ¿qué borde realmente tiene esto? Hay o presenta detalles anatómicos. Este borde, jóvenes. El borde anterior. Y en este borde anterior, ¿qué ocurre? Es mucho más pronunciado que los otros dos bordes, el lateral y el medial. Y para cerrar esto de bordes lateral y medial, con las justas, estos jóvenes, como detalle anatómico óseo, es que sirve como elemento óseo de inserción de un tabique aponeurótico o fascia. ¿Y esta fascia qué hace, jóvenes? Permite separar al grupo de músculos de la región anterior del brazo de los otros que hay en la región posterior. O si es que quieren de otra forma, de los músculos flexores y extensores del antebrazo sobre el brazo. Ahora, este borde, anterior, algunos dicen que prácticamente es la continuación de la cresta subtroquiteriana o del trocánter mayor. Se continúa hacia abajo, se hace mucho más pronunciado cuando está en su mitad de la longitud del hueso, adquiere estas características y que después, cuando está próximo a su epífisis distal cara anterior, como que esta borde anterior se divide en dos, en una región lateral y en una región medial. Dividido así, este borde anterior en este sector de la epífisis demarca una superficie que está ya en relación con la epífisis, que es la fosita coronoidea. Fosita coronoidea. ¿Listo, jóvenes? Ahora, hasta ahí lo que es el borde anterior. ¿Qué hay en la cara? En la cara interna o medial. Constituye sobre todo lo que es los 2/3 inferiores a mitad del hueso, superficie de inserción del músculo braquial anterior. Y en la cara externa del hueso, y también parte de lo que es el borde lateral, pero prioritariamente cara externa, que vamos a encontrar esta tuberosidad que ustedes están viendo ahí. Y que esta tuberosidad tiene así una forma de, en el vivo por supuesto, de una B o V, o yo le digo B de burro guaguito, para que no se olviden ustedes. Entonces, en la vertiente superior de esta B es donde realmente se va a insertar o constituye zona de inserción del término del músculo deltoides que venía de estas superficies. Y viene así. Y en la vertiente inferior de esta B deltoidea constituye también superficie de inserción del músculo braquial anterior, conjuntamente con esta cara externa. Es como si abraza el hueso. Luego, ya desde ahora les voy comentando esto. Esto es la cresta menor o subtroquiteriana. Troquiteriana, así. Y la otra cresta, como ya se los comenté, es la cresta troquinteriana. Troquín, esto es troquín, troquíters. Y si no lo entienden así mejor, tuberosidad menor y tuberosidad mayor, que después vamos a comentar en detalle anatómico que tiene la epífisis. Entonces de ahí vienen estas dos crestas. Y estas dos crestas, ¿qué determinan a su vez en esta superficie del hueso? Un surco. Pero la mayoría no lo describe como surco. Lo describen como surco a este nivel y le dicen específicamente surco intertubercular. Pero que después, en conjunto, todo esto, ¿qué cosa es? La corredera o canal bicipital. Y justamente así la denominación, porque por aquí transcurre el tendón
de la cabeza larga del bíceps, cuya inserción de inicio está en una superficie anatómica que está acá, que no creo que no se les escrito, es la tuberosidad supraglenoidea en el vértice superior de la cavidad glenoidea de la escápula, y aquí va a estar la tuberosidad infraglenoidea de la misma superficie. Entonces, como estas tuberosidades, como remarcando el límite inferior y superior de la cavidad glenoidea. Y luego, esta misma cavidad glenoidea, que tiene una zona estrecha como de implantación, digamos, en el resto de la configuración de la escápula, que es el cuello de la cavidad glenoidea. Y con eso hemos cerrado el estudio de escápulas jóvenes, que estaba pendiente esta parte. Entonces, ahí tienen esto, dónde es la inserción de inicio, cómo se continúa la cabeza larga del bíceps. En su región superior, la cara medial o interna, también tienes o constituye zona, y también la cresta esta medial, superficie de inserción para el músculo dorsal ancho y el redondo mayor. Entonces, ahí los detalles anatómicos de la diáfisis en su cara anterior. ¿Qué hay en la cara posterior de esta misma diáfisis? Pongo el anterior esquema. El hueso prácticamente es rectilíneo, ¿no es cierto? Así aparenta explicar el esquema. Aunque, jóvenes, miren, como que el canal ya está ligeramente rotado de lateral a medial. ¿Y qué ocurre en la cara posterior de este hueso? También hay un canal, pero en una disposición totalmente diferente a la anterior. Tiene una disposición de de medial a lateral. Es como si al hueso lo hubiesen rotado en esa dirección. Y producto de eso, ¿qué se forma? Un surco. Y a ese surco se llama el surco para el nervio radial. Y recibe justamente esa denominación porque la estructura desde el punto de vista sistema nervioso que transcurre por acá es el nervio radial. Uno de los nervios que derivan de la conformación del plexo braquial y que obviamente va a inervar estructuras blandas del antebrazo. Entonces, también le llaman el canal de torsión. Entonces, como si tuviese también dos labios, y en esos labios constituyen superficie de inserción para el vasto interno y vasto externo y el vasto interno, el músculo que hay en esta región que se llama tríceps. Pero lo importante, como lo voy a repetir, por este canal de torsión transcurre el nervio radial y un ramito de la arteria humeral profunda y la vena de la misma denominación. ¿Listo, jóvenes? Sigamos. ¿Qué falta por describir en Agarú del húmero? En la epífisis, en la parte inferior, No te distal, escucho. la epífisis distal. Faltan las epífisis, ¿no es cierto? Entonces, empecemos ahora a revisar las epífisis. Epífisis proximal y epífisis distal. Zonas donde vamos a encontrar ¿qué? Superficies articulares. Superficies articulares. Entonces, en este sector hemos dicho que la diáfisis humeral tiene un aspecto cilíndrico. Y lo que destaca aquí en esta porción del húmero, ya se los he ido comentando, que es la corredera bicipital
formada así por esas dos subcrestas, y que tiene una longitud promedio, este canal bicipital, de 6 a 8 centímetros. ¿Qué hay en la epífisis proximal? Primero, ¿qué orientación tiene esta epífisis? Obvio, donde destaca la cabeza con el resto de la configuración ósea, que tiene una orientación de abajo hacia arriba, ¿no es cierto? Luego, de adelante hacia atrás, ¿sí? De abajo hacia arriba, de adelante hacia atrás, y de afuera hacia adentro. Por eso es que algunos escriben inclusive el ángulo que forman la epífisis o la cabeza del húmero con la diáfisis del hueso. Luego, obvio, esta cabeza es también aplanado en el sentido antero-posterior. Constituye un segmento de esfera, obvio, recubierto de cartílago hialino, tan igual como la cavidad sigmoidea del omóplato. Y esta cabeza después tiene una especie de surco entre su reborde de la cabeza ósea y esta porción superior de la epífisis. Y esa superficie así identificada así y representada en el esquema por estas líneas punteadas, constituye el cuello anatómico. Y este cuello anatómico, en su descripción que se hace, tiene mejor representación o mejor, digamos, trazado o identificable en su región antero-superior. Y como que después disminuye, o digamos es borroso este cuello anatómico. Por debajo del cuello anatómico, ¿qué encontramos? Lo que ya les comenté hace un momento. Dos tuberosidades. Una menor, troquín o tuberosidad menor, y otra de mayor volumen. El troquíter o tuberosidad mayor. Donde están los detalles anatómicos comparando estos dos tubérculos es aquí en la tuberosidad mayor, que se caracteriza porque tiene tres carillas articulares, una superior, ¿no es cierto?, una medial y la otra inferior. Y estas carillas articulares así descritas, la superior constituye zona de inserción del músculo supraespinoso. La carilla medial es del infraespinoso y la inferior en parte para el músculo redondo mayor. Entonces, tres carillas que son zonas de inserción muscular. Entonces, eso es en la vista anterior. ¿Qué hay en la... Bueno, ocultaremos esto que no les deja ver, creo, ¿no? Ya está. ¿Qué hay en la epífisis distal? A diferencia de esta que es prácticamente redondeada, mucho más voluminosa, esta tiene menor volumen, pero es aplanado, como si hubiesen aplanado este sector de hueso en el sentido antero-posterior. Y de ser así, el diámetro que predomina en esta epífisis es el diámetro transversal. Y además, es como si esta superficie estuviese orientada hacia adelante y la parte más distal de esta epífisis orientada ligeramente hacia atrás. Eso en cuanto a posición y orientación de esta epífisis. Pero ¿qué realmente tiene? Si hemos dicho superficies articulares, aquí están las superficies articulares jóvenes. La tróclea, obvio, humeral, y este es el cóndilo humeral. Por encima de la tróclea, que tiene su vertiente ahí, esta es la tróclea propiamente dicha, está una fosa. La fosa, acuérdense, coronoidea, y esto que es el cóndilo humeral, la fosita radial.
Aquí ya está insinuando qué superficie y de qué hueso va a venir. Alguna superficie del radio. Y aquí alguna superficie del hueso ulnar cubital y se llama justamente la apófisis coronoides que tiene en su epífisis distal el cubital. ¿Sí? Ahora, la orientación que tiene esta superficie articular no es así totalmente horizontal. Tiene una orientación inclinada de adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba. En otras palabras sencillas, está en desnivel. Y hay un surco a este nivel. Y es el surco cóndilo troclear, como si separase el cóndilo de la tróquea. ¿Hay diferencia en la conformación de la tróquea? También. Este es el surco. Y separa que su labio interno de la tróquea es mucho más grande, mucho más pronunciado en comparación que la superficie externa. Por encima del cóndilo, ¿qué existe? El epicóndilo, o simplemente le dicen epicóndilo lateral, por la posición, jóvenes. Y por encima de la tróquea está la epitróclea, o epicóndilo medial. Ahora, estas dos últimas que les he comentado no es superficie articular. ¿Constituye elemento óseo para reforzar la articulación? Sí, porque fundamentalmente el epicóndilo sirve para la inserción de promedio de 6 músculos. Primer radial, segundo radial, etc. Y aquí igual. Y el conjunto de músculos que se insertan a este nivel en el epicóndilo, por eso es que reciben los músculos epicondilares. Y acá hay otro grupo de músculos que tienen inserción de inicio común a este nivel y que están en relación con el antebrazo. Son los músculos epitrocleares, donde está el cubital anterior, coronador redondo, palmar mayor, palmar menor. Entonces, esos son los detalles anatómicos que tiene la epífisis distal en su cara anterior. Veamos ahora qué tienen las epífisis en su región posterior. Acá no cambia, porque seguimos viendo la tuberosidad mayor y aquí está el cuello y aquí está la cabeza. Punto, no hay más ahí. Donde está la diferencia de detalles anatómicos está acá en la epífisis distal. Obvio, esta superficie es la misma. No se ve el cóndilo, jóvenes, no se ve el cóndilo porque tiene una orientación hacia adelante. Y aquí, como tiene esa orientación predominantemente hacia adelante, pues no se ve con nitidez y solamente se ve mejor la tróclea en sí. Acá no cambia el panorama en la tróclea. Donde sí está la gran diferencia, jóvenes, hacia adelante vimos cuántas fosas Nagaru. 2. Dos fosas. ¿Se acuerda el nombre? La fosa coronoidea y la fosa... ¿cómo se llamaba la otra? No me recuerdo la otra, pero una es la coronoidea. Ahí está con relación al hueso más lateral que tenemos en el antebrazo. La radial. No te he escuchado. A la fosa radial. La fosa radial. O sea, no se trata de memorizar, jóvenes. Tienen que hacer relación anatómica con la siguiente región del miembro superior. Aquí es lo mismo. Tróclea, epitróclea, epicóndilo. Pero acá hay una sola fosa. Es la fosa olecraniana. Y esta fosa olecraniana, jóvenes, esto es más excavada, mayor diámetro. Y si ustedes logran ver, como si, digamos, algo le faltase de coloración en el fondo de esta fosa. Y justamente lo que quiere representar el esquema es lo débil que constituye la membrana de separación obvia, ósea, por supuesto, entre esta fosa y ¿dónde estamos? Y estas dos fosas de aquí adelante.
Entonces es frágil la lámina ósea que separa la fosa posterior olecraniana con las dos fosas anteriores. ¿Listo, chicos? Seguimos. Ahora, hay inserciones musculares entre estos diferentes detalles anatómicos que les he comentado, sí, jóvenes. Ya les he dicho braquial anterior. Aquí está la impresión o tuberosidad deltoide en la cara externa del húmero para la inserción del término del músculo deltoides. Aquí va a estar la inserción del término del músculo coracobraquial, cuya inserción de inicio está acá en la apófisis coracoides. Inserción de inicio del músculo subescapular que viene a la fosa subescapular. La vertiente o carilla superior de esta va a constituir zona de inserción del supraespinoso que se va hacia esta fosa. Y en la región posterior del brazo, ya predominantemente es el tríceps jóvenes. Y en parte el braquial anterior ahí. ¿Qué sector o región del miembro superior viene a continuación, jóvenes? ¿Qué viene, chicos? El antebrazo, doctor. El antebrazo. ¿Quién habló? Delgado, doctor. Delgado. ¿Y Diego cuántos Delgado. huesos hay en el antebrazo, muchacho? 2. 2. Menciónalos indicando la posición de cada uno de estos huesos. El cúbito ulna que se encuentra en la parte medial y el radio que se encuentra en la parte más lateral. Vale. Sí, jóvenes, son los dos huesos que están inmersos como estructura ósea en el antebrazo. Y ahí los tiene. Esta es una vista anterior, por tanto, ¿a qué parte del miembro superior corresponde, Delgado? ¿Es miembro superior derecho o izquierdo? Derecho, doctor. Derecho. ¿Cuál de las imágenes es derecha? ¿Esta o esta? La anterior. Esta. ¿Sí? Sí, ¿Y esta? Pertenece a la izquierda, ¿cierto? sí, doctor. ¿Usted qué dice, Nagaru? Sí, también, que el anterior es También. sí. Y si le pregunta a Milagros, ¿dice lo mismo? Aranza. Sí, doctor. Está el radio en el nivel lateral, así que podemos decir. Señorita Valeria Irina, usted tiene la respuesta final. Ah, que No sí, te doctor. escucho. Que sí, doctor, O que sí. sea, esto es derecho y esto es izquierdo. Sí, sí. No, Profesor, son, doctor, son el mismo, derecho. son el mismo, pero está uno en posición anterior y el otro en posición posterior. ¿Quién habló? Delgado, doctor. Recién te ubicaste, muchacho. Sí, pues jóvenes, acá es tremendo, anterior. Si es anterior, jóvenes, definitivamente pues este es un antebrazo del lado derecho. Lateral el radio, lo que tú mismo has dicho, Delgado, y medialmente el hueso ulnar o cubital. ¿Cierto? Aquí están viendo ustedes que las superficies articulares así blanquito, exageradamente representado, tróclea y cóndilo, esto recubierto de cartílago hialino. Y aquí el cóndilo humeral se articula con la cabeza del radio. Y esta cabecita del radio, Nagaru, ¿cómo se llama esta fosa?
Fosita radial, jóvenes, por esto, porque cuando se flexiona el antebrazo sobre el brazo, esta porción de la cabeza del radio va a ir ahí. Y esta es la apófisis coronoides. Va a estar en relación con esta fosa igualmente cuando se flexiona el antebrazo. Esta es una vista posterior del mismo antebrazo derecho. Y aquí estamos viendo la fosa olecraniana y esta porción de la epífisis proximal del cúbito se llama olecrano. Ambos son huesos largos, por tanto, entonces hablaremos de diáfisis, epífisis proximal y epífisis distal. Y en el mismo esquema, ustedes vean, jóvenes, no tienen la misma longitud los huesos. Uno es más largo que otro, y aparte de eso, de la diferencia en longitud, jóvenes, miren, el radio es estrecho en su epífisis proximal y marcadamente ensanchado en su epífisis distal. Y al revés, en la descripción de la configuración de longitud que tiene el hueso cubital, estrecho hacia abajo y aumentado de volumen, mejor identificado ahí en la epífisis proximal. Primer hueso que vamos a revisar, hueso cubital. Hueso largo, tiene la forma de una S itálica, pero no tan pronunciada porque es más alargada. Tiene una forma prismática del cuerpo, fundamentalmente en sus 3/4 superiores, más no en el cuarto inferior, que es forma de un aspecto cilíndrico. Y si tiene forma prismática, pues hablaremos de caras y de bordes que enseguida describimos. Entonces, el primer hueso que vamos a revisar es este de acá, jóvenes, el hueso cubital o ulnar. Ubicación en la conformación general del antebrazo, hueso medial. El tipo de hueso ya les he comentado. El cuerpo, vuelvo a rectificar que es prismático y por tanto hablamos de ¿qué? De caras y de bordes. En el esquema, ¿qué permite identificar? Cara anterior, la cara posterior opuesta que no se ve, y esta es la superficie de la cara medial. Y de bordes, tiene un borde anterior que se está viendo ahí, un borde lateral, en este caso para el hueso, o también denominado borde interóseo, que se va a corresponder con el otro borde medial que tiene el radio, y ahí en ambos bordes se va a insertar esta membrana, que es la membrana interósea. Pero cuando está ausente la membrana, o sea, sin este detalle anatómico, simplemente recibe de la denominación de espacio interóseo. Y hacia atrás el borde posterior. Entonces, ¿qué características tiene la diáfisis del cubital en su cara anterior? Primero, que tiene ligera excavación. Y en esa ligera excavación, que está más o menos en la mitad superior, constituye zona de inserción para el músculo flexor profundo de los dedos. Conjuntamente hace contacto con el borde anterior que lo tenemos acá. Y que se dice que este borde anterior, prácticamente tiene su origen en la tuberosidad que tiene en su cara anterior la epífisis proximal del hueso ulnar. Luego, el borde interóseo o borde lateral, por la posición anatómica, jóvenes, superior a este borde, que es mucho más pronunciado, e inferiormente, jóvenes, se bifurca, pero esa bifurcación es leve porque va a formar la superficie articular, que se va a corresponder con la del radio, y esta bifurcación, jóvenes, es mucho más pronunciado hacia arriba, cuando ya está llegando a la epífisis proximal del hueso ulnar. Y justamente se bifurca así este borde interóseo. ¿Para qué? No sé si logran ver ustedes acá. Hay una fosa. Es la escotadura radial. Escotadura radial.
Y en esta escotadura radial va a estar la superficie articular para la circunferencia que tiene el radio. Entonces, esta es la articulación de rueda y anillo, ¿no? ¿Listo, jóvenes? Entonces, ese es el detalle anatómico en la cara anterior, del borde anterior y del borde interóseo. Luego, ahora, no hay mucho detalle, jóvenes, en mi adelanto, en la cara anterior y digamos en el cuarto inferior que tiene el cubital, porque es una superficie plana y en el radio va a haber otra superficie similar que va a constituir superficie de inserción del músculo pronador cuadrado. Es el músculo más profundo que tenemos en la región del antebrazo. Vayamos ahora a las epífisis en su cara anterior. La estructura que destaca sobremanera en esta cara anterior de esta epífisis es esto, jóvenes. Y ese detalle anatómico así recibe la denominación de la cavidad sigmoidea mayor. Y esta cavidad sigmoidea mayor tiene una base y un vértice. La base, ¿quién lo constituye? Toda esta superficie que se llama proceso coronoideo. Y lo más superior es el olecrano. Con su pico, igual el proceso coronoideo tiene su elevación. Eso es lo más destacable. Ahora, ¿por qué? Porque esto va a constituir zona de o cara articular para la tróclea humeral. Y como dividiendo esta cavidad sigmoidea mayor hay una cresta de disposición longitudinal de posterior a anterior, y que se va, digamos, desde el pico del olecrano hasta el pico que tiene el proceso coronoideo. Y esto es justamente para esa superficie acanalada que tiene las dos superficies de la tróclea humeral. ¿Listo, jóvenes? Ahora, si hay una cavidad sigmoidea mayor, pues hay una cavidad sigmoidea menor, que es esta que les estoy comentando, que les he escrito acá cuando, digamos, el borde interóseo se diverge aquí en dos labios, en un anterior y posterior, para conformar la superficie articular para la cabeza del radio. Ahora, este proceso coronoideo tiene una base ancha de implantación en el hueso, digamos, y que por debajo de eso está la tuberosidad del hueso ulnar, donde se va a insertar el braquial anterior. Luego, si tiene una base, pues tiene bordes, un borde medial, un borde lateral y el pico o el vértice. Tiene una cara superior y la cara inferior. ¿Listo? Ahora, ocurre lo mismo con el olecrano, que es mejor identificable en su región o superficie posterior. Sí, jóvenes, también tiene una base y un vértice. Y ese es el vértice. Un ratito, por favor, chicos. Aló. Aló. Hola, Rita, ¿cómo estás? Buen día. ¿Ya? 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 No, pero si ya está depositado, hijita, no hay problema. A ver, espérame un poquito, hijita. Yo te devuelvo la llamada o te escribo por el mensaje. Estoy en clases ahorita. Espérame. Sí. Ya. Yo te llamo más tarde. Sí, gracias. Espérame un poquito. A ver, yo voy a decir a Nico que verifique. Esperen. Un ratito, por favor, chicos. Nico.
Ya, mil disculpas, chicos. Estábamos en el olecrano. Les dije que eso es mejor evidenciado en la región posterior. ¿Listo? En la epífisis distal de este hueso, ya les he dicho que no hay nada característico, excepto la superficie articular que tiene en su borde lateral y obvio en su extremidad o cara inferior. Y todo este conjunto va a formar superficie articular para formar la articulación radiocarpiana. Pero algunos dicen que esta superficie simplemente es para estructura ligamentaria. Y para la inserción del ligamento es la estructura ósea que destaca del hueso cubital, es esta. El proceso apófisis estiloides. Algunos dicen que esto es la cabeza del cubital. Y esta es la apófisis radial del otro hueso que revisamos a continuación. Entonces, ahí la revisión de el hueso cubital. Más de cerca esto que les he comentado. Todo esto es cavidad sigmoidea mayor. Aquí está la cresta longitudinal que les he dicho, dispuesto entre el pico del olecrano y el vértice de lo que es el proceso coronoideo. Estas son las carillas articulares para la tróclea humeral. Luego, esta es la base del proceso coronoideo. Aquí está la tuberosidad de la ulna. Y esta es la cara inferior que tiene el proceso coronoideo. Y algunos hablan de la presencia de un proceso subcoronoideo a este nivel. Y aquí está la cavidad sigmoidea menor. Esto es cara anterior de la epífisis proximal del hueso cubital. Y esta es la cara posterior de esta misma región. Entonces vean ustedes, esto es el olecrano. Acá ya no se ve esto, el pico y la región superior. Lo que se ve netamente es la región posterior. Entonces esto tiene una forma prismática, cuadrangular, y por tanto tiene una base y el vértice que está hacia arriba y que les mostré el pico del olecrano en antes. Ese pico del olecrano y su cara anterior, sobre todo esta región, jóvenes, del pico y esta región, son las que se van a introducir ¿dónde? En la fosa olecraneana. Fosa olecraneana. Ahora, esta cara posterior, jóvenes, ¿qué hace? Es convexa, como ustedes la están viendo ahí. ¿Sí? Tiene un borde interno y otro borde externo, pero fundamentalmente aquí que constituye zona de inserción del tríceps. Y aquí estamos viendo ya la cabeza del radio con la cúpula del radio de la excavación que tiene, que lo revisamos a continuación. Para que vean la misma superficie, ¿no? En sus diferentes vistas. Es una vista anterior, esta es una vista posterior, la que acabamos de ver. Esta es una vista interna, ¿no es cierto? Obvio, no se va a evidenciar la cavidad sigmoidea menor para la cabeza del radio, sino que eso se va a ver recién en la vista externa o cara externa de esta superficie, porque el radio es externo. Y aquí está la cavidad sigmoidea menor. Y obvio, esta es la cavidad sigmoidea mayor. Este es el pico del olecranum y este es el vértice del proceso coronoideo. Estas superficies, más la superficie superior del radio, lo evidenciamos mejor aquí, chicos. Esta es una vista anterior, las dos fosas que les he comentado, el cóndilo, la tróclea. Aquí está la cabeza del radio que revisamos a continuación. Este es el proceso coronoideo en sí, el tubérculo, y aquí este es el vértice del proceso coronoideo que va a estar en relación con esta fosita coronoidea. Esta es cara anterior y esta es cara posterior. Epitróclea, epicóndilo, la fosa coronoidea ocupada ya por el olecrano. Y esto es la cara más inferior que tienen ambos huesos, que lo vamos a ver mejor en otro esquema. Y para que ustedes no se olviden cómo es un corte horizontal de ambos huesos,
radiolateralmente, hueso ulnar o cubital medialmente. Si esta es la membrana interósea, obvio, este es el borde interóseo, este es el borde anterior, borde posterior, cara posterior, cara lateral. Lo mismo para el hueso ulnar, pero considerando la posición anatómica de la superficie que está representada. Aquí están los dos huesos jóvenes en posición anatómica. Aquí está en el hueso, ambos huesos en supinación. Aquí está en pronación el radio girado con la intención de poner en evidencia cómo es el desplazamiento entre ambos huesos. Y esto para poner en evidencia que nuevamente que ambos huesos tienen diáfisis o cuerpo, y en el diáfisis o cuerpo hablar de caras y de bordes. Y en las epífisis, obvio, recalcar que tiene superficies articulares en ambas epífisis. Lo que hemos revisado hasta ahora es todo este hueso, y lo que falta es este de acá. Y en su extremidad inferior o epífisis distal, la parte más declive, ambos huesos jóvenes no están en la misma posición. Siempre el radio es más inferior en comparación que el hueso cubital. Y esta diferencia tiene que ser corregida con las siguientes superficies óseas que están en la primera región de la mano, que es la región carpiana. Y las superficies óseas que tiene, o articulares, perdón, el radio a este nivel está representado en este esquema que luego lo revisamos mejor. La lateral es triangular, la medial es cuadrangular. Me adelanto para el escafoides y el semilunar, y aquí hay un espacio de separación como una laminía ósea interpuesta entre ambas fosas. Acá está la articulación radioulnar distal y aquí está la articulación radioulnar proximal. Epífisis o apófisis, estiloides del cubital, y apófisis, estiloides del hueso radial. Configuración interna que tiene ambos huesos, es largo, tiene también sustancia esponjosa en sus epífisis. Radio, jóvenes. Cuerpo. El cuerpo tiene caras y bordes. Aquí está la cara anterior, que se caracteriza por ser plana, ligeramente cóncava, más pronunciada, yo diría, que la que tiene la misma superficie el hueso ulnar. Y en esta excavación o concavidad se inserta el músculo flexor largo del primer dedo en la parte superior, y en la parte inferior de esta excavación estar acá, jóvenes, ya no excavación, sino en la parte plana de este hueso, pero no el pronador cuadrado con la otra superficie que le corresponde al cubital. Luego, este es el borde anterior del radio, y se dice que este borde anterior del radio, su origen es en la tuberosidad bicipital que tiene el radio, y esta tuberosidad del radio, o también la denominación es tuberosidad bicipital, porque te constituye la inserción de término del músculo deltoides. Entonces, tiene su origen prácticamente en ese sector inferior, y de la misma tuberosidad del radio hacia arriba, como dirigiéndose al cuello del radio, está otra, como una línea así, como un borde. Y a estas dos superficies últimas que les acabo de comentar, constituye la raíz inferior y la raíz superior para esta tuberosidad. Ahora, ¿qué hay en el borde anterior que le sigue que se origina en esta tuberosidad? Se hace lateral, no es así totalmente vertical, por eso es que es aplanada la cara anterior, ¿no es cierto? Esto es romo, algo cortante en su cara, y después es prácticamente romo, y después desaparece el borde. Y obvio, aquí va a estar la superficie anterior para el pronador cuadrado. Este borde interóseo que delimita conjuntamente con el borde anterior la cara anterior, ¿qué hace? Es cortante, tan igual como tiene la superficie del hueso cubital, y inferiormente se bifurca. Forma como una especie de triángulo de base inferior para constituir la superficie articular para el hueso cubital y formar, vuelvo a repetir,
la articulación radioulnar distal. ¿Qué hay en la cara posterior de este hueso? La cara posterior, jóvenes, tiene un aspecto cilíndrico superiormente, luego inferiormente es plano, hasta con una ligera concavidad, y en esta superficie se van a insertar músculos abductor y extensor corto del primer dedo. ¿Cierto? Y en la cara externa, que es esta, que es así, tiene esta convexidad, se va a insertar el músculo pronador cuadrado, y el borde posterior, que debería estar aquí, jóvenes, digo, porque justamente no es prácticamente no visible, y por tanto no constituyen un elemento, digamos, de separación neta entre lo que es la cara posterior y la cara externa del hueso. Hay una, se dice que hay borde, pero no es perfectamente identificable. Entonces, ahí los detalles anatómicos de la diáfisis. ¿Qué hay en las epífisis? Primero, la cabeza, cuello. ¿Qué características tiene la cabeza? Tiene un diámetro promedio de 20 a 22 milímetros, ¿no es cierto? Una altura de 8 a 10 milímetros, pero que esta altura no es uniforme en todo el diámetro que tiene la cabeza. En la parte más superior, como ya les dejé entrever en los anteriores esquemas, tiene una excavación, lo que se llama la cúpula o cavidad glenoidea, que tiene el radio, y que después esta superficie se va a articular con esa escotadura que tiene el hueso ulnar. Por debajo de la cabeza está el cuello, que es una zona estrechada, comprendida entre el reborde inferior de la cabeza y la parte superior de la tuberosidad que tiene el radio a este nivel. El cuello tiene una altura aproximada de 10 a 12 milímetros más o menos de altura. Y en cuanto a la, si bien es cierto, tiene raíz superior y raíz inferior, esta tuberosidad generalmente está ubicada en la región o cara anteromedial, pero puede ser netamente anterior. Esas ya son variaciones anatómicas. Y en la extremidad inferior o epífisis distal se caracteriza por ser ensanchado, igual, lo que predomina es el diámetro transverso, 3 por 2. Por la forma que tiene, por la forma que se describen caras, una cara superior, cara inferior, cara anterior, obvio la que no se ve, la cara posterior, la cara externa y la cara medial. La cara superior prácticamente es la unión de la diáfisis con la epífisis. En la cara externa lo que destaca es de inicio el proceso apófisis estiloidea. Aquí en la cara medial va a estar la superficie para la articulación radioulnar distal, perdón. La cara anterior es prácticamente lisa, como ustedes están viendo ahí, pero en la cara posterior sí tiene detalles anatómicos, lo revisamos a continuación. Y aquí en la cara inferior está la superficie articular que ya más adelante les comenté. Con mayor detalle lo que hay en la región superior. Cabeza, y aquí está la fosita, jóvenes, o cavidad o cúpula del radio. Cuello y la tuberosidad del radio o tuberosidad bicipital del radio. Aquí tienen al radio, jóvenes, en 3 vistas: anterior, posterior e interna. Y aquí tienen el radio, jóvenes, en diferentes vistas, pero haciendo alusión a ¿qué? A las caras que tiene esta epífisis. Entonces les dije que en la cara anterior prácticamente no hay mayor detalle, simplemente en la unión de la epífisis con la diáfisis, superficie plana para la inserción del músculo pronador cuadrado. En la cara posterior sí están los detalles anatómicos. Así, por ejemplo, por este surco, lo característico general, hay surcos. Acá el surco, por ejemplo, para el extensor común y el extensor propio del segundo dedo. Y luego hay otro surco destacable también acá para el extensor largo del primer dedo. Luego, en su cara medial, lo que les comenté, ¿no? La superficie articular para
que se corresponde con la ulna para formar la articulación radio-ulnar distal, y esta es la vista lateral, jóvenes, que también tiene características de surco para el transcurrir de tendones, en este caso extensores, y los músculos de la región lateral o radial que hay en el antebrazo. Y para ir terminando, chicos, esta es la cara inferior. En anterior esquema ya se los mostré. Superficie articular del radio en su cara inferior. La lateral es triangular. Para la convexidad que tiene el primer hueso metacarpiano y lateral, que es el escafoides, y superficie articular para el siguiente hueso de la región carpiana de aspecto cuadrangular, que se llama hueso semilunar. Entonces, con esto les estoy diciendo. Doctor, Sí, disculpa que le interrumpa, pero es que ya tenemos clases. ya, con esto termino. Entonces, aquí forman dos huesos nada más la articulación radiocarpiana. Pedido complacido, señorita, y disculpen por los 3 minutos que les he robado. Nos vemos más tarde con los grupos de prácticas. Cuídense, muchachos. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Hasta doctor. luego, jóvenes. Hasta luego, doctor. Hasta luego con todos. Gracias, doctora.